y ya en esta diapositiva vamos a hablar acerca de HTML. ¿Qué es HTML? Primero del inglés, Hypertext Markup Language, pues traducido al español sería un lenguaje de marcado de hipertexto, ¿sí? ¿Pero qué es esto? Pues como tal, HTML es un lenguaje de marcado que nos va a servir ¿para qué? Pues para elaborar páginas web. De cierta manera, la función de HTML es realizar la estructura que va a tener nuestra página web o nuestro sitio web o aplicación web. Como tal, en adelante me voy a referir solamente a hablar en general como página web. Entonces, como comentaba, nos va a definir la estructura básica a través de ¿qué? De un código, en este caso el código HTML, que es un lenguaje de marcado, muchas veces confundido con lenguaje de programación, que algunos le llaman de programación, otros le llaman lenguaje de marcado. En este caso, para no complicarnos tanto, le llamaremos lenguaje de marcado HTML. Pues, como tal, este lenguaje nos va a definir la estructura de contenido que va a tener una página web. ¿Qué podemos encontrar nosotros en una página web? Nos podemos encontrar textos, podemos encontrarnos imágenes, quizá podemos encontrarnos videos, como el caso de YouTube, donde te puedes encontrar varios videos. Te puedes encontrar juegos, por ejemplo, el juego del dinosaurio, cuando tú no tienes internet y te aparece y puedes interactuar con este pequeño juego que aparece, entre otros elementos que nos podemos encontrar y que básicamente contempla estar estructurado mediante código HTML. Bien, sigamos avanzando. Como tal, HTML nos indica la estructura de nuestro documento mediante el uso de etiquetas. Este es algo fundamental y hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque como tal, el lenguaje de marcado está basado en el uso de etiquetas. Pueden ver aquí, en esta imagen que estoy presentando, se muestra la estructura básica de el HTML de una página X, que tan simplemente tiene una etiqueta HTML, que es la etiqueta superior o la etiqueta padre, ¿sí? Y una etiqueta que se abre tiene que también tener una etiqueta que se cierra. Entonces, como tal, para construir una página web, específicamente la estructura de esta página web, utilizamos etiquetas, comenzando, como ya les digo, con la etiqueta principal HTML. Entonces, como se basa en etiquetas, siempre vamos a tener etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Siempre, en la mayoría de los casos, va a cumplirse esta estructura. Hay algunas etiquetas que, de cierta manera, no contemplan tener dos etiquetas, simplemente una. Pero eso lo iremos abordando más adelante. Bien, el concepto pues que te dejo es que el lenguaje HTML está basado en etiquetas. ¿Y cómo vamos a escribir estas etiquetas? Pues escribimos en forma de etiquetas rodeado por corchetes angulares, como estos signos de mayor o menor que ven aquí. Y también contemplar el uso de el slash. Entonces, ¿cómo así? Aquí, en este pequeño documento donde se muestra la estructura de una página web, podemos ver la etiqueta HTML, ¿sí? ¿Cómo comienza? Comienza abriendo un corchete angular. Abrimos un corchete angular, vamos a encontrar ahora la etiqueta, en este caso la etiqueta padre, y cerramos ese corchete angular. Y todo esto va a ser la etiqueta inicial o la etiqueta de apertura. Como tenemos una etiqueta de apertura, en la mayoría de los casos debe haber una etiqueta de cierre, que está contemplado aquí en la parte final. Entonces, ¿cómo cerramos una etiqueta? Pues abrimos un corchete angular y colocamos el slash, en la mayoría de las veces el nombre de la etiqueta, en este caso HTML, y cerramos con un corchete angular. Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta title, que nos va a permitir insertar o colocar el título a nuestro documento HTML, en este caso a la página web que estamos creando, ¿sí? Entonces tenemos corchete de apertura, el título, title, que en este caso es la etiqueta, cerramos corchete. Dentro de la etiqueta inicial y la etiqueta final vamos a encontrar el contenido o los elementos hijos de title en este caso. Y después, pues obviamente la etiqueta final. Aquí también tenemos otra etiqueta, la etiqueta body, que viene a ser el cuerpo visible del HTML, que ya lo veremos más adelante. Entonces también abrimos corchete angular, nombre de la etiqueta, cerramos corchete angular. Esto constituye la etiqueta inicial, y la etiqueta de cierre, pues abrimos corchete angular, un slash, el nombre de la etiqueta que vamos a cerrar y el corchete angular de cierre. Bien, y así se va a ir construyendo el lenguaje de marcado HTML, que nos sirve, como lo digo, para construir la estructura básica o la estructura como tal de una página web. Y como tal, estas etiquetas, ¿sí?, vienen a ser elementos, y estos elementos van a tener atributos y también pueden tener contenido. Por ejemplo, en esta etiqueta title, que tiene su etiqueta de inicio y su etiqueta de fin, dentro de estas etiquetas vamos a encontrar el texto, por ejemplo, el texto o contenido, ¿verdad? El que indica aquí. En este caso es HTML. Aquí también, entre body y el body de cierre, vamos a encontrar contenido. En este caso dice, este es HTML. Y así nos vamos a encontrar contenido que está contemplado dentro de las etiquetas que queremos hacer referencia. De los atributos vamos a hablar más adelante. Bueno, para no estar tanto en imaginación, vamos a ver un ejemplo real. Pues para ello voy a esta página de aquí, que de cierta manera la he desarrollado utilizando HTML y algo de estilos, pero aún no vamos a hablar de lo de estilos que le dan esa apariencia bonita a una página web, ¿sí? Nos vamos a enfocar primero en la estructura que tiene esta página web. ¿Cómo nosotros vamos a ver cuál es la estructura HTML que tiene esta página? Porque como puedes ver aquí, podemos encontrar un título que dice página principal, podemos encontrar una barra de navegación, ¿sí? Podemos encontrar títulos que de cierta manera yo los he agregado últimamente. Podemos encontrar también que podemos encontrar un texto. Más abajo encontramos imágenes, ¿sí? 3 imágenes, obviamente con su descripción. Y en la parte final encontramos una especie de footer o pie de página en este caso. Bien, de esta manera es la estructura, pero nosotros, ¿cómo vemos el código HTML? Para ello tenemos dos opciones. Primero es dar clic derecho y le vamos a dar clic en inspeccionar, o también le puedes dar la tecla F12. Presionamos F12 y ahí se carga este panel en la parte derecha, ¿sí? Y en el tab Elements o elementos es donde nosotros nos vamos a encontrar la estructura HTML que tiene esta página. Tú le puedes dar dimensionar o redimensionar, ¿sí?, en la línea divisoria de el contenido de la página, pues, y este panel que nos está mostrando, ¿sí? Tú lo puedes redimensionar para que puedas ver mejor solamente, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a analizar cuál es la estructura que sigue este HTML. Bien, como puedes ver, ahí está la imagen, ¿sí? Entonces, ¿de qué se componía la estructura HTML de una página web? De etiquetas. Entonces, aquí al inicio podemos notar que tenemos una etiqueta, en este caso, que hace referencia al doctype. El doctype nos va a permitir decirle
a la siguiente línea de código, que se va a tratar del lenguaje HTML solamente. Por el momento no hay que tenerlo tanto en consideración esta parte. Nos vamos a enfocar en ver que tenemos como tal primero una etiqueta que se llama HTML de inicio y también está al final. Entonces, dentro de este conjunto podemos definir los elementos que van a componer al HTML. ¿Qué nos vamos a encontrar? Dentro del HTML nos vamos a encontrar dos etiquetas hijos. ¿Hijos por qué? Porque están dentro de la etiqueta principal, que es el HTML. Entonces, nos vamos a encontrar la etiqueta head y la etiqueta body. Entonces, la etiqueta head la desplegamos, ¿sí? Das clic, lo despliegas y te vas a encontrar algunas etiquetas meta y otras etiquetas link, ¿sí? Son los nombres que tienen estas etiquetas. Y si te puedes dar cuenta aquí, no necesitamos etiqueta de inicio y etiqueta de fin para estos casos, te puedes dar cuenta. Por eso al inicio te decía que no siempre se va a cumplir que vamos a encontrar una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre, como lo puede tener HTML de inicio y HTML de cierre, o body de inicio y body de cierre. No siempre se cumple así. Hay algunas etiquetas que no llevan esa estructura, como puede ser las etiquetas meta, las etiquetas link, ¿sí? Entonces, el concepto que te quiero dejar con las etiquetas head es que prácticamente es la parte que no se va a ver en la mayoría de los casos en las páginas web. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, aquí, la etiqueta meta, pues para definir la configuración de la codificación del texto, en este caso UTF-8, ¿sí? Que también podemos incluir esta línea de código de la etiqueta meta, pues se basa en si mi contenido va a ser responsivo, es decir, si se puede adaptar a diferentes equipos móviles o tabletas o laptops, computadoras. Aquí otras etiquetas para hacerle la compatibilidad, en este caso a otros servidores o otros browsers. Sí, también podemos encontrar la etiqueta que va a tener un contenido, en este caso una pequeña descripción que se llama página de contenido de ejemplo HTML. También nos vamos a encontrar vínculos, en este caso, que hacen referencia al estilo o a esa hoja de estilo que le da vida o de cierta manera lo hace ver más bonito a nuestra página HTML. Y también nos vamos a encontrar title y otras etiquetas. No solamente esta, podemos encontrarnos otras etiquetas que le vamos agregando cuando se están construyendo las páginas web. Bien, entonces el concepto es que head mayormente no se va a ver. Por ejemplo, digo mayormente porque title, dentro de title el contenido es HTTP VBA y eso sí lo podemos ver. Pero aquí, en el tab, no dentro de la página web, sino aquí, ¿no? HTTP. O también cuando realizamos una búsqueda, pues mediante Google a nuestra página web podemos encontrarnos la descripción y también el título, ¿sí? Entonces, lo que es el head para el caso de web scraping no lo vamos a estar tomando en cuenta con mucha frecuencia, entonces lo minimizo. Y lo que sí me va a importar en este caso es el body. Entonces el body es la parte visible que nos vamos a encontrar en nuestra página web. Entonces, para ello ya está desplegado el body. ¿Lo puedes ocultar? Sí. Y si te puedes dar cuenta, allí tenemos que, antes de continuar, tenemos que la etiqueta padre HTML inicia y se cierra al final. Dentro tenemos la etiqueta head y la etiqueta body. Siempre van estas dos etiquetas, head, que mayormente no lo vemos, y body, que sí lo vemos. Continuamos con body. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí comprendemos una etiqueta header, que viene a ser la cabecera o la parte superior que tiene nuestra página web, ¿sí? Vemos una etiqueta div, que hace referencia a un contenedor, en este caso, pues que va a contener los elementos de texto
e imágenes que están más en la parte inferior. Y pues también una etiqueta de footer o lo que es el pie de esta página web, ¿sí? El footer. Entonces vamos viendo algunos elementos principales de estas etiquetas, ¿sí? Mayormente todos tienen una sintaxis similar porque como tal es el lenguaje de marcado HTML, ¿sí? Por ejemplo, a ver, header, si yo le doy clic, la etiqueta principal aquí o la etiqueta padre va a ser header y dentro de header nos vamos a encontrar un contenedor y otro contenedor. El primer contenedor haciendo referencia al título principal, ¿sí? Cuando tú sombreas aquí con el mouse te aparece qué está representando dentro de tu página web. Por ejemplo, yo estoy sombreando el primer contenedor div y me está sombreando en la parte izquierda el cuadro de la página principal. Bueno, el título como tal. Si tú das o te mueves con el mouse hacia la siguiente etiqueta div, te vas a encontrar pues que simula una barra de navegación. ¿Sí? Podemos seguir entrando a conocer qué hijos tiene la etiqueta div, despliegas, y ahí podemos encontrarnos que tenemos una etiqueta h1 que va a significar etiquetas h, pues introducir títulos. En este caso de título 1 nos da un tamaño de letra más grande y un H6 que nos va a dar un tamaño de letra más pequeño, pero de cierta manera se basa en la jerarquía que debemos de establecer. Obviamente, hablando de jerarquía, nos referimos al grado de importancia que le deberíamos dar, utilizar las etiquetas H desde el índice 1 hacia el índice 6. Bien, dentro de esta etiqueta H1 nos encontramos el contenido, ¿sí? El contenido que nosotros estamos visualizando, que en este caso es página principal, ¿sí? Ahora, desplegamos el otro contenedor que está simulando, en este caso, una barra de navegación. ¿Qué nos vamos a encontrar? Una etiqueta hija de div, que es la etiqueta UL o de listas desordenadas. Desplegamos y nos vamos a encontrar varias etiquetas hijas de UL. Bien, estas etiquetas LI, que son los list item, pues prácticamente dentro o en su contenido de cada etiqueta nos vamos a encontrar lo que tú estás visualizando en la parte derecha. En este caso, pues, en la parte izquierda puedes encontrarte home, puedes encontrarte cursos, biblioteca, noticias y autor, ¿sí? Entonces, esto está como contenido dentro de la etiqueta LI y LI está dentro de UL, UL está dentro de div y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta esa jerarquía. Bien, también nos podemos encontrar, vamos a ver por ejemplo las imágenes, desplegamos aquí, o tan simple, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar el elemento que queremos inspeccionar desde la página web directamente. Para ello tú vas a utilizar esta opción que dice selecciona un elemento en la página para inspeccionarlo. Das clic aquí, se te activa en azul y ahora sí, tú puedes elegir el elemento que quieres inspeccionar. Por ejemplo, yo quiero inspeccionar esta imagen. Das clic y se te despliega hacia esa etiqueta, ¿verdad? Es una etiqueta IMG. Esta etiqueta IMG, su característica es que tiene una etiqueta inicial. Si te puedes dar cuenta, no tiene una etiqueta final. Entonces, algo importante que podemos tener en cuenta aquí y que lo estamos viendo en varias etiquetas de anteriormente es que tienen atributos. Podemos encontrar el atributo class y su valor, obviamente, el atributo src y su valor. Por ejemplo, en este caso, hace referencia en dónde está almacenado esta imagen, porque prácticamente la estoy trayendo de otra página web. ¿Mediante qué? Mediante su URL. Entonces, quédate con el concepto de que las
etiquetas pueden recibir atributos. Esos atributos van a permitir identificar o van a permitir, como en este caso en la imagen, vincular una imagen desde otro lado para traerlo a mi propia página web. Por ejemplo aquí, ¿para qué nos va a permitir en esta clase main img? Nos va a permitir identificar a esta imagen cuando nosotros, por ejemplo, lo querramos utilizar mediante la técnica del web scraping. Pues para ello también hablaremos más adelante. Bueno, así puedes inspeccionar tus elementos, puedes inspeccionar otro elemento, seleccionas nuevamente y ahora voy a inspeccionar por último el footer. Das clic y aquí te vas a encontrar la etiqueta de apertura, que es footer. Tenemos un atributo que en este caso nos va a servir para identificar a este footer mediante su clase footer. Dentro de footer nos vamos a encontrar un párrafo que dice como contenido derechos reservados creado por tal. Entonces, y después tenemos obviamente la etiqueta footer de cierre. Y así puedes ir inspeccionando, y así es como lo vamos a hacer en los videos cuando veamos los ejercicios, ¿sí? Pero quédate con este concepto de que la estructura HTML es lo que nos va a dar ¿qué? Lo que nosotros estamos viendo en nuestra página web, ¿sí? Ya eso de que se vea bonito o que se pueda interactuar, pues ya lo hacen otros lenguajes que también podríamos comentar más adelante. Bien, regreso a la diapositiva. Ya vimos el ejemplo. Continuamos. Como puedes darte cuenta aquí, tengo en la parte derecha otra página web. En este caso es la W3 Schools. ¿Sí? Donde me muestra una barra de navegación, me muestra un texto grande, nos muestra un texto pequeño, botones que también podemos agregar, ¿sí? Podemos tener también un contenedor. Dentro de este contenedor tenemos un título y también otro contenedor, ¿sí? Y otro botón. Entonces, todo esto, como ya te diste cuenta en el ejemplo que te mostré de la página web, está basado en la estructura HTML. Tenemos el archivo principal que engloba a las demás etiquetas dado por el HTML, ¿sí? De ahí dentro del HTML tenemos la etiqueta head, que es lo que mayormente no vamos a ver, y la etiqueta body, que es con lo que vamos a estar interactuando mayormente, que prácticamente es lo que sí se va a ver. Bien, vamos avanzando. Aquí podemos considerar hablar acerca de las etiquetas como tal y qué estructura ya pues podemos encontrar. Pues primero el elemento, ¿sí? Como tal, el elemento es la conformación de la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre, teniendo en cuenta también el contenido. Aquí te lo dice, elemento es todo. Dentro de un elemento encontramos la etiqueta de inicio, que es lo que te mencionaba cuando estábamos viendo los ejemplos. Podemos encontrarnos el contenido o nuevas etiquetas que están dentro de esta etiqueta P, por ejemplo, ¿sí? Que prácticamente viene a ser el contenido. Y también, pues obviamente, para la mayoría de las etiquetas vamos a comprender una etiqueta final. Ahora, estábamos mencionando que las etiquetas podrían recibir atributos, ¿sí? Estos atributos que se basaban en un atributo y su valor correspondiente a ese atributo, que mayormente el valor se lo vamos a asignar con comillas dobles, comilla que se abre, el valor, comilla que se cierra. Aquí podemos ver en la parte inferior un ejemplo de ello. Tenemos la etiqueta de apertura, el atributo que puede ser un identificador, puede ser un atributo para poder aplicar estilos o para manejar eventos, como por ejemplo un evento clic. Cuando el usuario da clic sobre un botón, ese atributo se lo podemos pasar aquí y le tenemos que asignar un valor. Por ejemplo aquí
tenemos el atributo class y le asignamos el valor FOO, que viene a ser un identificador. El atributo class, el identificador y el valor pues que corresponde, ¿no? Entonces, así, mayormente o siempre nos vamos a encontrar que los atributos se colocan en la primera etiqueta, es decir, en la etiqueta inicial, ¿sí? Siempre se van a colocar en la etiqueta inicial. Bien, entonces nos quedamos con ese concepto y aquí pues muestro cómo es una jerarquía de la estructura HTML que tiene una página. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando código HTML que hace referencia a la estructura de una página cualquiera. Ya lo había mostrado también en el ejemplo. Tenemos el head y tenemos abajo el body. Entonces, así podemos tener diferentes etiquetas que van a comprender o van a estar dentro de head y dentro de body, y estos dos dentro del HTML. De hecho, dependiendo de la página web que queremos inspeccionar su estructura HTML, pues nos vamos a encontrar diferentes etiquetas que se usan. Pero el concepto es quedarnos con la jerarquía que comprende, por ejemplo, HTML. Dentro de HTML que está la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de head nos encontramos, pues podemos encontrarnos etiquetas meta y etiquetas title. Dentro de body podemos encontrarnos etiquetas header, etiquetas nav, etiquetas article, que hacen referencia a artículos, o etiquetas footer, que ya habíamos visto anteriormente. Dentro de header podemos encontrarnos una imagen, por ejemplo. Dentro de nav podemos encontrarnos una lista desordenada, ¿sí? Y dentro de esta lista desordenada podemos encontrarnos items. Por ejemplo, en el artículo puede que no tenga ningún elemento hijo, pero dentro de footer, por ejemplo, podemos encontrarnos elementos hijos, H1 y P. Así, dependiendo de la página web, como ya les vengo repitiendo, va a cambiar su estructura HTML. Pero de cierta manera, las etiquetas que se utilizan ya están establecidas, solo que son bastantes y de cierta manera cada una cumple una función. Pues para ello nos podemos ubicar o nos podemos direccionar o apoyar sobre todo de una página que considero es muy importante cuando estamos comenzando, que es la www.w3schools.com/html. Podemos irnos, en este caso, a revisar esa página web. Entonces pongo aquí www.schools.html, ¿sí? Colocamos aquí HTML y nos dirigimos hacia allá. Aquí nos habla, puedes investigar o puedes leer acerca del tutorial que comprende todo este lenguaje de marcado, ¿sí? Aquí te dice que HTML es un lenguaje de marcado estándar para las páginas web. Con HTML tú puedes crear tus propios sitios web y HTML pues es fácil de aprender y le puedes dar aquí en el botón de comenzar a aprender. Bien, aquí te dan ejemplos, ¿sí? Y te puedes ir navegando por el tutorial donde sé que vas a aprender más acerca de HTML. Lo que vamos a ver en este curso son cosas muy básicas, fundamentales e importantes acerca de los elementos. De cierta manera hay muchos elementos, pero el caso no es tocarlos todos, sino darte la idea de cómo tú puedes comenzar a realizar web scraping. Pues para ello debes de conocer algo básico acerca de HTML. Bien, entonces ya al parecer hasta aquí lo dejamos este video y nos vemos en el siguiente.